Él engañó a la muerte, pero se convirtió en prisionero del cruel plan de su esposa. Una noche lluviosa, debió haber muerto. En cambio, el destino le entregó una segunda vida y lo puso directamente en manos de la única persona que ya había planeado su funeral. Benjamín Álvarez tenía 35 años, era arquitecto senior de software y durante los últimos 8 años había estado convencido de que se había casado con la mujer de sus sueños. La lluvia azotaba la autopista en gruesas cortinas plateadas esa tarde de octubre mientras Benjamín conducía su sedán por el último tramo hacia casa. El skyline de Austin ya se había desvanecido en la oscuridad húmeda. Detrás de él las luces del tablero iluminaban débilmente su rostro cansado. Otro día de 14 horas, depurando código crítico, le había dejado los ojos ardiendo y los hombros tensos. Pero la idea de la cálida casa en Quiet Valley Lane mantenía su pie firme en el acelerador. Marisol tendría la cena lista, probablemente el mole de pollo que perfeccionó hace años, y después se sentarían juntos en el sofá con una botella de Malbec, como hacían casi todos los viernes desde hacía 7 años. Sin ningún aviso, el pedal del freno cayó inútilmente hasta la alfombra. El auto no disminuyó la velocidad. Aceleró en la carretera resbaladiza. Los neumáticos perdieron agarre casi de inmediato. Benjamín pisó el pedal una y otra vez, el pánico subiendo en oleadas agudas. Giró el volante a la izquierda, luego a la derecha, luchando por un control que ya no existía. La barandilla de protección se precipitó hacia él como un depredador de acero. El metal rasgó contra el metal con un sonido como si el mundo se desgarrara. El sedán saltó, dio una voltereta, 2. El vidrio estalló hacia afuera en arcos brillantes. El techo se aplastó contra el pavimento. El combustible se filtró. Algo caliente quemó su pecho. Luego el silencio lo devoró todo. Los paramédicos después dijeron que el naufragio parecía algo arrojado desde un avión. Los primeros respondedores necesitaron cortadores hidráulicos para alcanzarlo. Su corazón se había detenido antes de que siquiera partiera la ambulancia. En el ST, David's Medical Center, el equipo de trauma lo declaró clínicamente muerto al llegar. 4 minutos y 17 segundos sin actividad cardíaca espontánea. Las máquinas asumieron la respiración y la circulación, mientras los cirujanos luchaban contra hemorragias, fémures destrozados, un vaso roto y una hemorragia cerebral que debió haber sido fatal. Marisol llegó justo después de medianoche, empapada por la tormenta, aferrando un pequeño rosario de plata que no había tocado desde el funeral de su abuela. Se sentó en la sala de espera quirúrgica sin moverse, los ojos fijos en las puertas dobles, mientras las horas se arrastraban. Contra toda probabilidad de los libros de texto, el corazón de Benjamín volvió a latir en la tercera mañana, sin desfibrilación, sin medicamentos, solo un latido errático, luego otro, luego un ritmo constante, que se fortalecía por horas. Los neurólogos miraban las tomografías con incredulidad mientras el tejido dañado comenzaba a mostrar actividad metabólica de nuevo. Los intensivistas susurraban la palabra milagro cuando creían que nadie los oía. Marisol nunca abandonó el pasillo de la UCE y más tiempo del necesario para ir al baño o buscar café. Coordinaba las restricciones de visitas, rechazando cortés, pero firmemente, a colegas, primos e incluso a su hermano, Mayo R., que había volado desde Denver. Necesita silencio absoluto, le explicaba a la enfermera jefe. Cualquier estímulo podría retrasarlo. El coma inducido duró otros 10 días. Cuando finalmente se redujo la sedación, Benjamín emergió lentamente a través de capas de niebla y dolor. Lo primero que registró fue la luz blanca estéril y el siseo rítmico de un ventilador, siendo desconectado. Lo segundo fue el rostro de Marisol flotando sobre él, los ojos brillantes con lágrimas que no se molestó en secar. Acarició su frente con dedos temblorosos y articuló en silencio palabras de gratitud. Intentó hablar, pero solo logró un graznido seco. Ella presionó un paño húmedo contra sus labios agrietados y le dijo, sin sonido, que todo estaría bien ahora.
La rehabilitación comenzó casi de inmediato y se negó a ser amable. Los terapeutas físicos obligaron a músculos atrofiados a recordar cómo contraerse. Los terapeutas ocupacionales le enseñaron de nuevo cómo sostener una cuchara sin dejarla caer. Los lagapidas trabajaron con paciencia, mientras él volvía a aprender consonantes que seguían escapándose. En cada sesión agotadora, Marisol permaneció cerca, trayendo bachidus de proteína, acomodando a mojadaus, memorizando horarios de medicamentos mejor que algunas enfermeras. Decoró la habitación del hospital con pequeñas fotos enmarcadas de su boda, su viaje a Cabo, el día que adoptaron a su galgo rescatado Luna, que ahora se quedaba con una vecina. Los amigos enviaban mensajes diarios. Ella los leía en voz alta, pero nunca le entregaba el teléfono. Demasiada luz azul, murmuraba. Tu cerebro todavía necesita protección. Tras 53 días, el médico tratante firmó los papeles de alta. Benjamín salió del hospital en silla de ruedas, las piernas aún débiles, pero soportando peso por distancias cortas. Marisol condujo el auto nuevo, un SUV gris carbón que había comprado mientras él estaba inconsciente, con cuidado por el tráfico de la tarde. La ruta familiar se sintió a la vez reconfortante y extrañamente distante, como si viera la ciudad a través de los recuerdos de otra persona. Cuando giraron hacia Quiet Valley Lane, la casa lucía exactamente como la recordaban: ladrillo cálido, bog recortado, luces solares ya brillando a lo largo del camino, aunque el crepúsculo apenas había llegado. Adentro, el aire llevaba el aroma limpio de cera de limón y el difusor de lavanda que ella siempre mantenía encendido. Marisol lo ayudó a cruzar el umbral, un brazo alrededor de su cintura, el otro sosteniendo su codo. Lo guió hasta el amplio sofá de cuero en la sala y acomodó almohadas arrojadizas detrás de su espalda, con cuidado experto. Una manta tejida, su tono favorito, yazú verdoso, profundo, se asentó sobre su regazo. Desapareció en la cocina y regresó minutos después con té de manzanilla y el cóctel exacto de pastillas que el neurólogo había recetado: una blanca, 2 azules, una amarilla. Las tragó con agua que ella sostuvo por él. Luego se recostó y cerró los ojos contra la luz tardía que se filtraba por las persianas entreabiertas. Esa primera noche cenaron arriba en el dormitorio principal. Marisol trajo bandejas, caldo, pan suave, peras pochadas. Lo ayudó a cambiarse a pijamas limpios. Revisó las incisiones quirúrgicas con dedos gentiles y atenuó todas las luces hasta que solo quedó la lámpara de noche. Cuando por fin se acostó plano, el colchón se sintió increíblemente suave después de semanas en una cama de hospital. Marisol arropó las sábanas alrededor de él, besó su frente y susurró que estaría justo abajo si necesitaba algo. La casa se sumió en un silencio profundo. En algún lugar lejano, un perro ladró una vez, luego silencio. Benjamín se deslizó hacia el sueño, sintiendo algo cercano a la paz por primera vez desde el accidente. Su latido, detenido durante tanto tiempo, latía constante bajo sus costillas. Había sobrevivido a lo insuperable. Estaba en casa a salvo, amado. Mientras su respiración se ralentizaba, no oyó el suave clic del cerrojo de la puerta principal girando desde afuera. No notó el leve chirrido metálico de un segundo candado siendo colocado en la puerta que daba al garage. Y no vio a Marisol detenerse al pie de las escaleras, su silueta inmóvil en las sombras del pasillo, observando la puerta del dormitorio con ojos que ya no contenían calidez. La casa, que siempre se había sentido como refugio, ahora contenía la respiración junto con ella. Los primeros 7 días en casa transcurrieron en lo que parecía un tierno capullo. Las mañanas comenzaban puntualmente a las 7:15, cuando Marisol entraba al dormitorio llevando una bandeja de desayuno. Avena cortada en acero cocida, con leche de almendra, plátano en rodajas, una espolvoreada de semillas de chía y las 4 pastillas dispuestas en un pequeño platito blanco. Esperaba hasta que él tragaba cada una antes de besar su sien y llevarse la bandeja. A media mañana, lo ayudaba con ejercicios de rango de movimiento, levantamientos lentos de pierna, Hercules, de below, rotaciones de hombros, todo realizado en la cama king size, porque las escaleras aún eran demasiado ambiciosas. Decía con suavidad. La tarde traía caminatas cortas por el pasillo
y de regreso. Su brazo firmemente entrelazado con el de Elan contaba cada paso en voz baja y alentadora, elogiando cada metro ganado. El servicio celular no había regresado a su teléfono. Cuando preguntó al respecto, Marisol explicó que el hospital había recomendado un detox digital completo por al menos 3 meses para proteger la recuperación neuronal. El teléfono fijo del vestíbulo permanecía en silencio. Había desviado todas las llamadas a su celular para que telemarketers y amigos bien intencionados no lo agotaran. La puerta principal permanecía cerrada con llave, incluso cuando ella salía a recoger el correo o regar los helechos del porche. Una vez intentó girar el pomo él mismo mientras ella estaba en el cuarto de lavado. El cerrojo no cedió. Se dijo a sí mismo que tenía sentido. Problemas de equilibrio, riesgo de caídas, desconocidos que pudieran tocar inesperadamente. Primero, la seguridad. Sin embargo, pequeñas disonancias comenzaron a acumularse. Las pastillas lo dejaban cada vez más pesado de extremidades y lento de pensamiento. Lo que empezó como suave somnolencia se profundizó en bloques de tiempo que no podía contabilizar. Cerraba los ojos por lo que parecían 10 minutos y los abría para encontrar sombras alargadas a través de la alfombra. La bandeja del almuerzo ya esperando en la mesita de noche. Las palabras llegaban tarde cuando intentaba formar oraciones en su cabeza. Cálculos simples. ¿Cuántos días desde el alta? ¿Qué día de la semana era? Se le escapaban antes de poder fijarlos. Marisol ajustaba las dosis con tranquila autoridad, cada vez que mencionaba sentirse demasiado nublado. Tu neurólogo confía en que yo titule, le recordaba. Confía en mí también. En la 9ª mañana, esperó hasta que los pasos de ella se retiraron por las escaleras antes de deslizarse de la cama. Sus piernas temblaron, pero aguantaron. Cruzó hasta el tocador, abrió el cajón superior donde guardaba gemelos y pilas viejas de reloj, y se quedó helado. Debajo de una pila doblada de pañuelos había un diario delgado de cuero que nunca había visto. La caligrafía dentro era inconfundiblemente de Marisol, ordenada, ligeramente inclinada. La misma cursiva precisa que usaba en listas de compras y tarjetas de cumpleaños. Las entradas comenzaban 11 meses antes. Catalogaban un resentimiento que nunca había sospechado en sus largas horas en la oficina. La forma en que a veces olvidaba aniversarios, como el ascenso que celebró, había significado aún menos tiempo en casa. Páginas detallaban una deuda secreta con tarjeta de crédito que ella había llevado sola. Casi $80,000 en compras en línea, fines de semana en spa y adelantos en efectivo que nunca mencionó. Luego venían referencias a una póliza de vida a término con doble indemnización por muerte accidental. $2 millones en total, contratada discretamente durante una revisión rutinaria de seguros. La entrada final, fechada la tarde antes del accidente, consistía en 6 palabras escritas con tinta más firme que el resto. Esto termina esta noche. Basta de esperar. Su pulso martilló tan fuerte que lo sintió en los dientes. Volvió a colocar el diario exactamente como estaba. Cerró el cajón con manos temblorosas y regresó a la cama antes de que ella volviera con el almuerzo. Cuando apareció, su sonrisa era la misma curva gentil que había amado durante años. Sin embargo, ahora notó cómo sus ojos se demoraban en su rostro, buscando, midiendo. La sopa que trajo sabía levemente metálica. Comió despacio, observarlo. Esa noche, la somnolencia llegó antes y más pesada que de costumbre. Luchó contra ella, concentrándose en la rotación lenta del ventilador del techo, contando aspas hasta que los números se difuminaron. Justo antes de que la inconsciencia lo reclamara, oyó sus pasos detenerse fuera de la puerta del dormitorio. La luz del pasillo se apagó. Una llave giró en algún lugar abajo, quizá en la puerta de acceso al garage, y luego el silencio regresó, más espeso y más deliberado que antes. La casa ya no se sentía como hogar, se sentía como un escenario cuidadosamente construido, y él acababa de darse cuenta de que era el actor involuntario en su centro. Las semanas se comprimieron en un ritmo monótono de medicación, descanso forzado y límites cada vez más estrechos. La fuerza física regresaba en incrementos dolorosos, primero 10 pasos sin ayuda, luego 20,
luego la capacidad de pararse en el lavabo y cepillarse los dientes por sí mismo. Pero cada avance parecía contrarrestado por alguna nueva restricción. Marisol trasladó sus cosas a la habitación de invitados para que tus movimientos inquietos no me despierten, explicó. Esa puerta, también, ahora se cerraba con llave desde el lado del pasillo cuando ella abandonaba la habitación. Buscaba cada vez que ella bajaba al sótano o salía por más de 5 minutos. Bajo el lavabo del baño, encontró un sobremanila pegado en la parte inferior del cajón. Dentro había hilos de correos impresos entre Marisol y una cuenta anónima. Capturas de pantalla mostraban diagramas de hidráulica de frenos con flechas señalando líneas vulnerables. Otro archivo adjunto listaba talleres de carrocería en Austin que no hacían preguntas por pagos en efectivo. El intercambio final, fechado 2 semanas después del alta hospitalaria, decía: Pango retrasado, sujeto aún vivo. Recomendar protocolo de contención fase 2. Beneficio mensual por discapacidad aprobado. Instrucciones de transferencia adjuntas fase 2 en contención. La frase se alojó en su mente como una astilla. No fotografió nada. Su teléfono seguía desaparecido, pero memorizó cada línea antes de volver a sellar el sobre y regresarlo exactamente como estaba. La huida se convirtió en una obsesión practicada en fragmentos. Fingía una sedación más profunda de la que sentía, dejando caer los párpados mientras rastreaba sus movimientos a través de pestañas entreabiertas. Memorizó el horario de sus visitas al sótano, siempre entre las 2:17 y las 2:48 de la tarde, siempre llevando el mismo bolso negro que regresaba notablemente más liviano. Una tarde, mientras ella estaba abajo, se arrastró hasta el armario de lencería del pasillo y descubrió un llavero de repuesto pegado dentro de una toalla doblada. 3 llaves a puerta principal, acceso al garage y una más pequeña que no reconoció. Esa noche esperó hasta que el reloj de la casa abajo dio la 1 de la mañana. El dolor estalló en sus caderas mientras se deslizaba de la cama y se arrastraba por el pasillo. La llave giró suavemente en la cerradura de la puerta principal. El aire fresco de la noche rozó su rostro por primera vez en meses. Peace, el porch, los pies descalzos silenciosos sobre la piedra, el corazón golpeando tan fuerte que temió que ella lo oyera desde dentro. El camino de entrada se extendía oscuro y vacío, salvo por el SUV. Las farolas brillaban a 2 casas de distancia. La libertad esperaba a menos de 50 yardas. Entonces los faros se encendieron desde el garaje. Marisol estaba enmarcada en la puerta abierta, los brazos cruzados, la expresión indescifrable bajo el duro resplandor blanco. No gritó. No corrió. Simplemente observó mientras la fuerza se drenaba de sus piernas y él caía de rodillas sobre el concreto frío. Segundos después, sus brazos, más fuertes de lo que recordaba, se pasaron bajo sus hombros y lo medio cargaron, medio arrastraron de vuelta al interior. La puerta se cerró. El cerrojo se cerró. Nuevas restricciones aparecieron a la mañana siguiente, ampuños médicos suaves forrados de vellón, asegurando muñecas y tobillos al marco de la cama para prevenir caídas durante confusión nocturna, murmuró mientras apretaba las correas. La dosis de medicación se duplicó. Las ventanas que antes se abrían para aire fresco ahora llevaban discretas barras de acero pintadas para coincidir con el marco. El router Wi-Fi desapareció por completo. El correo llegaba solo a nombre de ella. Los vecinos recibían notas alegres escritas a mano deslizadas bajo sus puertas. Benjamín continúa mejorando lenta, pero firmemente. Gracias por su comprensión durante este periodo privado de recuperación. Comprendió al fin que la supervivencia no había sido un accidente del destino. Había sido un inconveniente que ella se negaba a aceptar. El accidente debía haber sido definitivo. Cuando no lo fue, simplemente reescribió el final. La casa, antes llena de sueños compartidos y brunch de domingo, se había convertido en una prisión construida con propósito, donde cada amabilidad ocultaba control, cada toque gentil calculaba cautiverio. Y aún así, cada noche, después de verificar los cerrojos y apagar la última luz, ella regresaba
y se detenía en su puerta durante varios minutos largos, observando, esperando, asegurándose de que el hombre al que una vez prometió amar para siempre permaneciera exactamente donde ella necesitaba que estuviera. El tiempo perdió sentido dentro de la casa sellada. Los meses se plegaron unos sobre otros hasta que las estaciones se volvieron irrelevantes. El cuerpo de Benjamín se adaptó a la restricción química y al confinamiento físico. Como cualquier ser vivo, se adapta a un cautiverio prolongado, lentamente, dolorosamente, de forma incompleta. El músculo se atrofió a pesar del rango de movimiento pasivo diario. La piel se volvió pálida por falta de sol. Sin embargo, su mente se agudizó en los estrechos espacios entre dosis, convirtiendo cada detalle observado en posible ventaja. Catalogó sus rutinas con precisión forense. Las visitas al sótano ocurrían los martes y viernes, siempre entre las 2:10 y las 3:05 de la tarde. Llevaba el mismo bolso negro hacia abajo y regresaba con el notablemente más plano. Un tenue olor químico a lejía subía por las escaleras después. A través de una rejilla estrecha de calefacción cerca del suelo, vislumbró la segunda habitación del sótano, una noche sin dormir. Paredes blancas, linóleo grado médico. Una segunda cama hospitalaria desnuda. Estantes llenos de bolsas de suero, sedantes, fórmula nutricional, un espacio de contingencia preparado mucho antes del accidente, esperando el día en que la muerte se negara a cooperar. Trabajó los puños forrados de vellón en secreto, torciendo las muñecas en ángulos extraños. Durante las largas horas que ella lo dejaba solo en la piel, se desgarró. La sangre lubricó las correas. El dolor se volvió ruido de fondo. En la 87ª noche, desde su fallida huida al porche, sintió que la última puntada cedía. A una muñeca se liberó. Luego, la otra esperó hasta que el reloj del pasillo marcó las 2:03, las 0 de la mañana. Se deslizó del colchón y se arrastró, porque pararse hacía demasiado ruido, hacia el cuarto de lavado en la parte trasera de la casa. La pequeña ventana sobre la secadora había sido pasada por alto en sus refuerzos posteriores. Forzó el pestillo interior con un cuchillo de mantequilla robado de una bandeja de cena semanas antes. La madera se astilló suavemente. El aire frío de noviembre entró a raudales. Se izó sobre la secadora, ignorando el grito de sus costillas maltratadas, y se apretó a través de la abertura de cabeza. Sus hombros se atoraron. Los forzó de todos modos, sintiendo la piel rasparse en carne viva contra el aluminio. Luego cayó sobre la hierba húmeda afuera. Durante 10 gloriosos segundos permaneció inmóvil, respirando aire libre, escuchando el tráfico distante y el susurro de los robles vivos. Luego se arrastró hacia la línea de la cerca del vecino. Una sombra se desprendió de la oscuridad cerca de la puerta lateral. Marisol había estado esperando, inmóvil, paciente, envuelta en un abrigo oscuro. Cruzó el césped en 4 zancadas, se arrodilló junto a él y colocó una mano firme en la nuca. No cruela, no enfadada, simplemente inevitable. Lo levantó como si no pesara nada y lo llevó de vuelta a través de la puerta principal que había dejado entreabierta. La ventana fue resellada antes del amanecer. Nuevas restricciones llegaron por mensajería la tarde siguiente. Velcro más grueso, hebillas metálicas acolchadas, grado hospitalario. Esa noche ajustó su línea de suero, con la misma ternura que había mostrado en la UC. Y meses atrás, alisó su cabello hacia atrás desde la frente, arropó la manta alrededor de hombros que se habían vuelto delgados. Luego se sentó en el sillón, junto a la cama, y lo observó durante casi 1 hora sin hablar. En el tenue resplandor de la luz nocturna, vio todo con claridad. Al fin, la compañía de seguros había convertido la reclamación en beneficios por discapacidad permanente. Tras documentación médica repetida de daño cerebral anóxico severo con características vegetativas persistentes, los depósitos mensuales llegaban como reloj. Los vecinos creían que había sufrido un deterioro irreversible. Las llamadas de su hermano quedaban sin respuesta. Sus perfiles de redes sociales habían sido archivados discretamente. El mundo exterior ya había llorado y seguido adelante. Marisol se levantó al fin, verificó cada cerradura, apagó cada luz excepto la pequeña junto a su cama. Antes de cerrar la puerta se detuvo, silueteada contra el tenue resplandor del pasillo. Se suponía
que debías morir esa noche. Dijo suavemente sus primeras palabras hacia él en semanas que no llevaban pretexto médico, pero no lo hiciste. Así que ahora hacemos esto en su lugar. La puerta se cerró con Clegane, la llave giró. Benjamín yació inmóvil, mirando la ventana enrejada donde la luz de la luna trazaba finas rayas plateadas sobre la alfombra industrial. En algún lugar, abajo, el horno suspiró. La casa se asentó más profundamente en el silencio. Había engañado a la muerte una vez, pero Marisol se había asegurado de que la victoria le costara todo lo demás. Y en esa comprensión final y silenciosa, la segunda vida que le habían otorgado reveló su verdadera forma, no un regalo, sino la sentencia más larga y cruel que ella pudo idear.